Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga a cada hermano que se encuentra del otro lado. Amén. De acá de Argentina, Neuquén, Plotier, los bendecimos. Vamos a pasar al libro de Marcos. Marcos 10, versículo 46. Lleva como título: el ciego Bartimeo recibe la vista. En el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Amén. Tome su asiento, hermano. Una palabra muy conocida, muy predicada en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas se puede encontrar también. Amén. Bartimeo en hebreo significa Bar, hijo de. Y si nosotros leemos acá Bartimeo, hijo de Timeo, amén, quien era su padre. Pero Timeo también significa honroso, alguien muy estimado. Este varón estaba sentado junto al camino, dice el versículo 46. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Esto nos puede representar a nosotros una condición, y vamos a hablar espiritualmente, una condición que actualmente en estos tiempos se ve, se percibe en los hijos y las hijas de Dios. Una descripción que habla de una vida sin propósito, una vida que está apartado del camino, una vida que está mendigando. Y esta condición es penosa, hermano, porque estamos hablando de hijos e hijas de Dios espiritualmente, una condición de dejadez, una condición de conformismo. Como leíamos, este ciego estaba sentado. Alguien que está sentado no avanza. Si hablamos propiamente la palabra, alguien que está sentado no puede caminar, no está parado, sino que está sentado. El tiempo pasaba y Bartimeo, que estaba ciego, seguía en el mismo lugar, incapaz de levantarse, de avanzar, como hablábamos, y mendigaba, estaba pidiendo. La condición de aquel que mendiga, aquel que está sentado junto al camino, es que siempre va a estar en esa posición, en esa condición penosa, que no es de avanzar, hermano. Siempre buscando que lo ayuden. Y algo que dice el título, el ciego. ¿Qué significa ser ciego? Que no puede ver. Una persona que no tiene vista, que no tiene visión. El ciego, el Bartimeo, representa a esa persona que en estos tiempos ha dejado de tener esa visión espiritual, un estancamiento total del hijo y la hija de Dios. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque él estaba ciego, estaba en una situación que era penosa, sentado, apartado del camino, porque estaba junto, no estaba en el camino. Oyó. Amén. Pero fíjense lo que hace Bartimeo. Empezó a dar voces. ¿Qué nos representa esto? Que él lo conocía. Entonces estamos hablando de aquellos que se han apartado, aquellos que lo conocen y saben quién representa a Jesús de Nazaret, Jesucristo, Jehová, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Reconocen y saben que es el Salvador y que la fe de esa persona que lo está escuchando, que está en ese estado, así como Bartimeo empezó a clamar, sabía que podía recibir ese milagro en su vida. Sabía que era el único que lo podía liberar de esa situación.
y darle la sanidad en su vida, en esa situación penosa. Y en el 48 dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían, pero él clamaba mucho más. Acá estamos viendo perseverancia de Bartimeo. Estamos viendo que se está esforzando y que no le importaba a aquellos que lo estaban reprendiendo, a aquellos que le decían: shh, no grites, calla. Él sabía a quién estaba clamando, hermanos. Ten misericordia. Él lo podría sanar de la ceguera física. Pero ¿qué hay de los que estaban alrededor de él? ¿Qué ceguera se estaba produciendo en ellos? Porque si nosotros prestamos atención en el capítulo, decía: vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y gran multitud. O sea que venían ya de un tiempo caminando. Pero ¿dónde dice que ellos estaban clamando: ten misericordia? Gloria a Dios, aleluya. Y hubo uno que reconoció quién era el que iba en medio de esa gran multitud. Y que sabía y tenía fe de que ese varón lo iba a sanar, lo iba a restaurar, lo iba a levantar. Pero los que estaban alrededor no podían ver eso. Si bien Bartimeo tenía esa ceguera física, pero los que estaban ahí tenían esa ceguera espiritual. Espiritualmente estaban ciegos, hermano. Y estamos hablando de que su actitud lo demostraba. Jesús dijo: más bendecidos dar que recibir. Y lo encontramos en el libro de Hechos 20:35. En el nombre del Señor Jesucristo dice así: en todo os he enseñado, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es bendecido es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo lo besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Si nosotros prestamos atención, este versículo, que usted lo puede encontrar en su Biblia, como mi persona lo tiene, la mía está en rojo. Muchas de estos detalles en rojo son palabras de Jesús. Pero prestaba atención, hermano, que esto no es un versículo que está escrito directamente así. Pero Pablo dice, hacía recordar palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado, bendecidos dar que recibir. Nosotros estamos viendo acá que esta gran multitud de aquellos que estaban rodeando a Jesús se habían olvidado de esto. Que aquellos no estaban permitiendo que esta alma llegue. Que ellos no se estaban dando cuenta que había un alma y estaban desobedeciendo a este mandamiento, que es una bendición. Decía: bendición es dar que recibir. Y esto lo representó Jesús cuando sanaba, cuando liberaba a los leprosos de todo ese pecado que llevaban en su cuerpo físico, porque las enfermedades son pecados. Los liberó. Este es un versículo que, como decíamos, no se encuentra directamente, específicamente que lo dijo Jesús, sino que lo estaba recordando Pablo. Ellos tenían esto en sus corazones y ellos trabajaban conforme a esto, hermano. Y dice el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Vemos que el Señor Jesucristo se detuvo. Amén. Y lo mandó a llamar. Esto nos está hablando a nosotros, hermanos. ¿Cuál es la condición en cual nosotros hoy nos encontramos delante de la palabra de Dios?
¿Estamos clamando para que Él sea el que nos dé esa confianza, nos levante? Esto mismo nos está hablando en este momento. Ten confianza, levántate. Te estoy llamando, hijo o hija. Cristo nos vuelve a ver una vez más con esos ojos de amor y misericordia. Y esto no quita que no sepa que nosotros erramos, tenemos desobediencia y equivocaciones. Eso va a haber consecuencias, hermano. Pero aún así, Él nos está llamando. Nos habla directamente al corazón, viendo nuestra condición física, pero primeramente la espiritual. ¿Qué hizo Bartimeo, hermano? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarles y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Vemos que la actitud y el carácter de Bartimeo fue levantarse y despojarse, dejar la capa. Que dejar la capa puede representar para nosotros dejar eso que hoy nos está entorpeciendo. Hermano, muchas veces en nuestra condición no nos damos cuenta que Dios nos está llamando continuamente. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque no se deja lo que se tiene que dejar y no nos levantamos y no avanzamos y no ponemos esa confianza en el Señor Jesucristo. No nos despojamos de lo que nos está deteniendo, hermano. Y nos están hablando nuevamente en esa área. No estamos despojándonos totalmente de lo que nos está deteniendo. Se levantó. ¿Y por qué se levantó Bartimeo? Por su fe, su confianza, perseverancia, porque siguió clamando, aún de todo lo que le estaba aconteciendo, aún que querían que callase, aún que le evitaban poder llegar, pero no podía llegar, entonces clamó. Dios, toda la perseverancia, fe, confianza, esperanza estaba puesta en Cristo, nuestro Salvador, que no falla, quien pelea por nosotros. ¿Lo creemos? Por su sangre fuimos curados y sanados. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, hermano. Jehová fuerte y valiente, Jehová poderoso en batalla, Rey de gloria, Jehová de los ejércitos. Y nos dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quiere usted y qué quiere mi persona que hoy Cristo haga por su vida? ¿Lo has meditado profundamente? Quiero que hagas esto por mí. Porque acá podemos ver que no es que Jesucristo no sabía que era ciego, hermano. Y uno dice, ¿por qué le hizo esa pregunta si vio que venía ciego? La persona puede decir, es obvio que quiere recuperar la vista. Pero para Dios no es obvio lo que nos está pasando a nosotros, en nuestro corazón. Porque Él quiere que salga de nuestra voluntad. Y dice, hijo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué me vas a permitir que haga en tu vida? Si sé que estás de este modo, que estás en esta condición, que te cuesta esto, que no estás despojado de esto, hermano, ¿qué le vamos a ocultar a Dios? Ahora nosotros, ¿qué le vamos a permitir que Él quite, que nos sane, que nos libere? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Maestro, que recobre la vista. Dice a nosotros, ¿qué quieres que te haga, hijo? Maestro, que recobre la vista. Que vuelvas a primer amor. Que no me pierda. Que me fortalezca. Que me sanes, que me limpies del pecado. Que me ayudes para que no sea con mi fuerza.
Que me ayudes para que en mi ignorancia resplandezca tu sabiduría de lo alto. Que mi fe sea en ti solamente. ¿Qué quiere que Cristo haga hoy en su vida, hermano? ¿Qué queremos que haga en nuestra vida? Cuando dice el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Sabe qué significa recobrar? Significa recuperar. ¿Qué hemos perdido nosotros? Necesitamos recuperarlo y que no hemos podido con nuestras propias fuerzas. Que no hemos podido. ¿Qué queremos recuperar? Esto nos indica que Él no fue ciego de nacimiento. Que recobre la vista, porque sabía lo que era ver. Hay áreas en nuestras vidas que nosotros no lo hemos recobrado todavía, no lo hemos recuperado, aún en este tiempo, hermano. Bartimeo estaba a un costado del camino y él dependía de lo que pedía, de esa limosna, mendigaba, y él sobrevivía con eso. Pero él, cuando escuchó que había alguien que lo podía sacar de esa condición, se esforzó y oró. Y oró, hermano. Y nada lo detuvo hasta que él pudo llegar a hablar con el maestro y decirle, quiero que hagas esto conmigo. Quiero que hagas esto conmigo. Que recupere eso que tenía y que perdí. Que recupere eso por cual era mi motivo que me mantenía firme en los caminos de Cristo. Y estamos hablando de hijos e hijas de Dios, que en estos tiempos tienen que recuperar eso, hermano. Atrás, hasta ahora, muchos hijos, hijas de Dios han perdido aquello por el cual Dios los usaba grandemente. Porque era Él el que hacía la obra. Era Él el que los guiaba. Era Él el que les ponía la valentía. Hermanos, antes cuando venía la orden salían. Y salíamos, me incluyo. Tiene que hacer esto, amén. Iba. ¿Y sabe quién se encargaba de ordenar todo y hacerlo? Cristo. Pero porque Él veía que la disposición de mi corazón en ese momento iba a ser un sí. Iba a ser como Bartimeo, por más que me digan alrededor lo que estaba pasando, iba a avanzar. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y hoy qué me está pasando? ¿Estamos dando importancia a aquellos que nos quieren silenciar, a aquellos que nos quieren detener? ¿Seguimos llevando esa capa y no la estamos despojando? Hablo de lo que puedo hablar, de lo que conozco en mi hermano, y lo que muchas veces recuerdo y digo, en ese momento lo único que me importaba era que Él hiciera la obra. Y lo tengo que recuperar, pero no puedo hacerlo con mi fuerza. No puedo, hermano, porque lo sigo intentando y no puedo. Y caminamos ciegamente muchas veces. Porque no discernimos, no vemos lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces hasta entorpecemos eso, hermano. Y antes no pasaba. Antes no nos pasaba, antes caminábamos confiados, perseverando en fe, en esperanza. Dice la palabra de Dios. Y cuando se adquiere sabiduría, hemos hablado muchas veces de que eso también hay que saber sobrellevarlo, ser equilibrados, balanceados en esa área. Pero no tenemos que dejar de olvidarnos que eso es de Cristo, no nuestro, hermano. Eso es de Cristo. Esto que le está aconteciendo a este varón era de Cristo. Él sabía quién era Jesús Nazareno, era el Mesías, el Salvador. Y clamó. Él en ese momento no estuvo pensando en que tan lejos. Él se está pasando, es el momento, es ahora, ya tengo que empezar a clamar. Es el momento porque me doy cuenta de mi condición, que no puedo, que ya no quiero mendigar más, que me tengo que despojar de esto, que me tengo que levantar. Ten confianza, le decían, levántate, te llama. Hermano, nuevamente nos está llamando el Señor Jesucristo. No sé esta oportunidad hasta cuándo la vamos a tener. Y nos pregunta, ¿qué quieres que te haga, hijos? ¿Qué quieres que te haga, hijo?
El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista, que recupere la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vete, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista. ¿Cuántos queremos recuperar eso enseguida? ¿Cuántos necesitamos recuperar eso enseguida? Y que nuestra condición avance y nos levantemos y tengamos confianza de quién nos llamó. ¿Quién nos llamó a cada uno de nosotros a lo que estamos cumpliendo hoy? ¿Quién nos llamó, hermano? A mí me llamó Cristo. Porque en mi vida nunca pensé conocer un amor tan grande. Nunca esperé que mis ojos vieran milagros. Nunca esperé que a través de la palabra familias se convirtieran. Que parte de mi familia llegue a los caminos de Dios. Nunca imaginé eso, porque no lo conocía, porque estaba ciego. Pero ¿y hoy la condición nuestra? Si antes veíamos, hoy seguimos viendo. O debemos recuperar esa vista en Cristo. Nos estamos esforzando, estamos caminando como, mire lo que dice, enseguida recobró la vista y le seguía a Jesús en el camino. Recuperó lo que se le había perdido y comenzó a seguirlo nuevamente. Cuando las personas están ciegas espiritualmente y pueden estar ciegas por los afanes, por la ansiedad, por las preocupaciones, por las vanidades, todo es vanidad para el hombre. Pero cuando está eso, no se ve a Cristo, no se refleja. Amén. Queremos recuperar lo que una vez nos mantuvo fuerte y fortalecido, en cual nosotros orábamos y sí quedaba en las manos de Cristo y nos olvidábamos. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Quedaba en las manos de Cristo. No volvía otra vez a preguntar y quedaba. Recuperar eso, hermano. Vamos a necesitar eso para este tiempo que viene. Vamos a necesitar clamar y decir: quedó en tus manos. Y sigo y avanzo. Porque sé dónde puse esa petición. Sé a quién estoy orando. Y sé que conforme a como Él haga va a ser perfecto. Bartimeo sabía que lo que le iba a pedir iba a ser dado. Que el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a hacer recordar todas las cosas. Pero no se lo pedimos. El carácter de Bartimeo hoy nos enseña algo, hermano. Que debemos tener confianza. Que es hora de levantarse. Que no podemos seguir en ese estado de conformismo, porque ese estado de conformismo nos aparta del camino. Mientras siguen la multitud. Nos aparta. Él estaba con esa capa, él no se estaba despojando de nada, pero cuando escuchó, y hoy Dios nos está hablando: hijos, ¿qué quieren que haga? Ustedes saben la verdad, ustedes saben lo que tienen que hacer. Nuevamente, por misericordia les estoy hablando. Nos tenemos que despojar de eso totalmente, que hoy está esclavizando al hijo y la hija de Dios. Y que nos hace desaprovechar totalmente la oportunidad de ¿qué? Del llamado del Señor Jesucristo. Porque no fue por nosotros, fue un llamado a nuestras vidas. Ten confianza, levántate, te llama. A usted lo llamó el Señor Jesucristo. Entonces deje de tener pensamientos que no son de Él. El que lo puso ahí, el que le dio ese don, ese talento fue el Señor Jesucristo. Él lo llamó. Él lo llamó, hermano. Y cuando lo llamó y se levantó, el ciego Bartimeo confió totalmente en lo que iba a hacer. Y se lo dijo, y se lo confesó. Y esa fue la fe que lo sanó totalmente. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. El salmo que compartíamos hoy, el 39, hablaba de muchas aflicciones que aconteció el salmista.
Pero él decía, ¿y ahora, Señor, qué esperaré? Y muchas veces nosotros estamos en esa condición. ¿Y ahora qué vamos a esperar? ¿Qué estamos esperando de nosotros mismos? Si la esperanza, ¿quién es, hermano? El Señor Jesucristo. Muchas veces el Hijo, la hija de Dios deja que todo lo que está alrededor y aún lo que está en el interior la afecte. ¿Por qué? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Aún hay esperanza? Sí. ¿Dónde se nos dice que no hay esperanza, hermano? ¿Dónde nos dice que nosotros no vamos a heredar una vida eterna? Si nosotros nos mantenemos en la palabra de Dios, en los mandamientos, en obedecerle a nuestro Señor Jesucristo y volvernos al camino, creyendo por fe que Él va a hacer la obra en nosotros, vamos a poder esforzarnos y levantarnos de esa situación que nos encontramos hoy como hijos e hijas de Dios. Porque en estos tiempos, acuérdense que dice en Mateo que es donde va a venir un avivamiento, y lo dice Joel 2:28, y se va a predicar el Evangelio y va a ser predicado. ¿Nosotros creemos eso que va a acontecer? ¿Cómo nos estamos preparando para eso? ¿Estamos ahí todavía medio tímidos o creemos lo que está pasando? ¿Nos estamos preparando? Que el Señor Jesucristo nos pueda ayudar para poder obedecer a su palabra y que podamos recuperar aquello que era lo que nos mantenía totalmente sanos, totalmente fortalecidos, y avanzábamos y hacíamos esto, lo otro. ¿Qué fue lo que nos pasó? Y el Señor Jesucristo nos ayuda a recuperar. El Señor Jesucristo nos ayuda a despojarnos totalmente de todo aquello que no nos permite ver lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y no nos olvidemos del llamado que tenemos cada uno. Amén. Hoy hablaba, y así como cada siervo en el mundo, que no nos olvidemos de lo que Dios nos ha hablado a nosotros. Que no nos olvidemos de las profecías que han sido entregadas. Porque Dios no se equivoca, hermano, y Él cumple. Amén. A su tiempo. Pero mientras tanto nosotros tenemos que seguir creyendo en eso. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza y nuestro gozo, en cual debe estar cada día puesto en Él, en el Salvador, amén, nuestro Señor Jesucristo. Hasta acá la palabra de predicación, una palabra sencilla,